Voy a iniciar comentándoles que este año hemos publicado este libro. Se llama Comer o no comer, he ahí el dilema, publicado por Editorial Edoria, acá en España. Hemos publicado también el libro de Hijos Millennial, Padres Atrapados, que es un libro que tiene 4 coautores: mi colega José Eduardo Tappan, mi colega Natacha Carreras, Alejandra del Ángel, que se encuentra actualmente en Puerto Rico, y yo somos los que hemos escrito en este libro, que se ha traducido al inglés como Millennial Children Trapped Parents, y lo hemos llevado a la biblioteca de la Universidad de Princeton este año en el mes de julio, y la verdad es que fue un éxito. Estuvimos allá con un colega nuestro también de Puebla llamado James Herrerías, y fuimos también al Instituto Mexicano de Cultura de México en Washington, que es un sitio maravilloso que realmente nos encantó, y tuvimos la oportunidad también de llevar allí el psicoanálisis y de difundir nuestro trabajo. Hay también 2 libros que quiero comentar porque están cumpliendo 10 años de haberse publicado con gran éxito en España. Uno de ellos es mi novela. Esta novela se llama Burbuja de Amor. Es una novela que yo escribí hace 10 años, se publicó en España, y he tenido algunas ofertas para que se pueda llevar a hacer una serie de televisión de este guión que me han hecho ya unos españoles acá en España. El problema que hemos tenido es que, como el guión que hicieron los españoles es bastante españolizado, pues la novela es bastante mexicana, entonces todo lo que tiene que ver con el argot de nuestra lengua no tenía mucho que ver con lo que me hicieron en el guión. Entonces ha sido un poco complicado, porque yo decía, por ejemplo, alguna palabra nuestra que ya todos conocen, como por ejemplo chinga tu madre, y acá lo que se decía pues era otra cosa diferente, y entonces claro, ha habido un poco de complicación con el argot. Pero lo que me interesa de comentarles de esta novela es que es una novela en donde se trata de que los personajes están alrededor de una familia que es disfuncional, pero una de las protagonistas de la novela decide ir a análisis. Entonces ha sido una manera de difundir el psicoanálisis muy directamente, y la forma como iniciamos aquí en Toledo a hacer esta difusión a través de esta novela, que al ser precisamente un relato era bastante fácil de llegar al corazón de las personas, para que pudieran ellos ir conociendo de qué se trataba esto del descubrimiento del inconsciente, y cómo una persona, al descubrir la problemática del deseo inconsciente, podía de alguna manera hacer algo para cambiar justamente su destino, y sobre todo la posición que tenía alrededor de esa como conexión, como el entramado familiar, que es precisamente lo que yo voy a hablar hoy en esta conferencia. Y también comentarles que nuestro libro de la Madre Estrago tiene también 10 años de haberse publicado. Es un libro que ha recorrido muchísimas ciudades de Europa, se ha traducido al francés como La Mère Ravage, y ha sido en realidad estos 2 libros, tanto La Madre Estrago, que lo escribí con mi colega Lola Burgos, como la novela Burbuja de Amor, lo que nos ha permitido llegar poco a poco a que se vaya difundiendo nuestra labor psicoanalítica. Y ahora, como ustedes saben, tenemos ya 17 libros publicados en España, y tenemos el gran gusto de decir que este año se ha publicado en México nuestro primer libro, que lleva por nombre Los monólogos femeninos. Para concluir, en relación a los libros, no voy a dejar de mencionar el de Gorana Manenti. Y lo quiero mencionar porque es precisamente de gran parte de este libro de donde yo voy hoy a hablarles de mi conferencia. El libro se llama ¿Cómo funciona una cura analítica? Este libro fue escrito en francés, y hemos traducido este libro, no nosotros, sino que lo hizo un traductor,
pero nosotros lo hemos releído y lo hemos, digamos, adaptado al lenguaje lacaniano. La obra de Gorana Manenti es un libro muy interesante porque trae mucha problemática femenina en relación al psicoanálisis. Yo creo que es muy importante poder hablar desde la posición de psicoanalistas mujeres. Muchas veces nos sentamos nosotras, las psicoanalistas mujeres, a escuchar a nuestros colegas psicoanalistas hombres a hablar del goce femenino. Y me parece muy bien, y es estupendo. Pero también hemos visto hace poco aquí en España una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes. Había un grupo de hombres en el gobierno problemático en España porque, como ustedes saben, muy pronto vamos a tener que volver a votar. Pero en todo caso, el gobierno actual, constituido por ciertos hombres que pertenecen a este gobierno, estaban ellos sentados hablando de lo que implica la lactancia con los bebés. Me parece muy bien, pero no había ninguna mujer. Y a veces uno se pregunta, ¿será que nosotras las mujeres, por la problemática justamente psíquica de nuestra posición femenina, se nos complica poder hablar, por ejemplo, de la sexualidad femenina? Parece que lo podamos escuchar mejor en palabras de hombres. O sobre la lactancia, que también parece que se escucha mejor en palabras de hombres. Hoy tenemos como público a una preciosa bebé, que la estoy viendo desde aquí, y que creo que es la nietecita de Natacha. Yo quiero dar la enhorabuena a esa bebé maravillosa. Y precisamente por esa bebé voy a hablar de un tema fuerte, interesante, que nos puede poner la piel de gallina, pero que nos convoca a todos porque es algo alrededor justamente de nosotras las mujeres. Yo decidí llamar a mi plática Violan a una niña y le puse ese nombre porque quería de alguna manera dar un poquito de énfasis a aquel texto freudiano que me encanta y que me convoca, que se llama Pegan a un niño. Así, de la misma manera que pegan a un niño, violan a una niña. Fíjense ustedes que Freud, en el año de 1897, escribió una de las cosas que me ha parecido personalmente más asertivas en Freud y que me encanta. Escribió que ya no creía a sus histéricas. Lo mandó en una correspondencia a su íntimo amigo Fliss, hablando de que sus pacientes histéricas lo engañaban, que él ya no entendía si era verdad o no era verdad lo que estaba escuchando en sus divanes. Yo pienso, al Freud preguntarse esto, es cuando nos dio la posibilidad de dar precisamente en el clavo de lo que quiere decir nuestro fascinante quehacer. La realidad es psíquica. Lo que los pacientes nos vienen a contar son cosas que quizás en algún momento no han sucedido en la realidad objetiva, pero sí han tenido lugar en la realidad psíquica. Y nosotros, en nuestra función de analista, necesitamos escuchar lo que nos dicen los pacientes para entender cuál es esa realidad psíquica. Hay una mujer que se llama Emma Eckstein. Hay pocas personas que la conocen. Hablamos muchísimo de Dora, hablamos muchísimo de Ana, hablamos de bastantes pacientes en Freud, sus 5 casos clínicos princeps, y conocemos el nombre de todos los que fueron sus pacientes. Pero Emma no es muy conocida. Yo no sé si para algunos de ustedes sea la primera vez que la escuchen en este día, pero Emma, de apellido Eckstein, fue una paciente de Freud. Y yo quiero mencionarla porque ella nos va a permitir hilar algo muy importante en torno precisamente a las fantasías.
En aquel momento Freud estaba haciendo toda el texto y toda la, digamos, el descubrimiento alrededor de las fantasías sexuales. Él estaba hablando en ese momento en sus textos de que existían ciertas fantasías y le ponía el nombre de fantasía con PH, fantasy. Para él existían fantasías que podían ser conscientes, preconscientes e inconscientes. Y decía que las fantasías inconscientes eran las que teníamos que traer al consciente mediante un tratamiento analítico. Su paciente Emma le ayuda, porque resulta que Emma viene por un síntoma específico. El síntoma de Emma es: no puede entrar a una tienda sola. Resulta que cuando Emma tiene 12 años de edad, le empieza, digamos, la fobia a las tiendas. Porque cuando entra a la tienda, ella lo que le dice a Freud en sus asociaciones es que escucha unas risas, mira unos vestidos, observa que hay unos vendedores en la tienda y entonces le entra pánico y sale huyendo. Freud empieza a hacer su tratamiento analítico con Emma y llega un momento en el que él logra, después de una cierta cantidad de citas, escuchar que cuando Emma tenía 8 años, entró en una tienda y el pastelero le pellizcó los genitales. Aquel recuerdo que estaba reprimido, en el momento en el que ella tiene 12 años, surge por asociación. ¿Qué es lo que asocia? En primer lugar, la tienda. Segundo lugar, las risas, porque aquel pastelero, cuando le pellizcó los genitales, se rió. Y tercer lugar, el vestido de ella. Claro que en ese primer momento probablemente no tenía la significación suficiente como para que la niñita de 8 años pudiera entender que aquello no era algo que pudiera estar de acuerdo con sus valores morales. Pero resulta que Freud, con aquella perspicacia que siempre ha tenido, pudo comprender algo del deseo. Porque Freud entonces lo que decía es: la niña desea. ¿En dónde desea la niña? Recuerden ustedes que aquello le costó a Freud mucho rechazo. Cuando empezó a hablar de la sexualidad infantil, recibió enfado de mucha gente. El mismo enfado del que yo les hablaba al inicio cuando estaba inaugurando este coloquio, que en muchas ocasiones tanto mis valientes compañeros como yo recibimos aquí en España, ahora en el siglo XXI, cuando por allí se nos ocurre hablar de sexualidad infantil en ciertos sitios en donde todavía hoy en día no es bienvenido escuchar eso. Pero Freud comprende que hay un cierto deseo en la niña, y a mí lo que me parece realmente acertado es el momento en el que Freud se da cuenta, porque justamente es cuando él empieza a cuestionarse por qué regresó. Es que la niña regresó a los 8 añitos, regresó a la tienda del pastelero. ¿Por qué regresó por segunda vez? Esta era la pregunta de Freud. Y en esa pregunta, él de alguna manera se estaba respondiendo que había algo del orden del deseo. Lo que voy a hablar no es fácil, porque es poder poner en palabras algo del deseo de la niña en la sexualidad y algo del deseo de la niña en la violación. Lo han escuchado bien, en la violación. Es complicado y me voy a meter en un camino sinuoso, pero es importante, como mujer y como psicoanalista, tener el valor de decirlo. En aquel tiempo, Freud hablaba de fantasía, pero más adelante Jacques Lacan, en el seminario 14, el del 66 y 67,
titulado La lógica del fantasma, ustedes saben bien que hizo entonces la entrada de la palabra francesa fantasma. Y Lacan va a decir que de aquellos tres de Freud, que eran las fantasías de seducción, la fantasía de la escena primitiva, que era el coito parental, y la fantasía de castración, que eran los tres de Freud, él pasaba a hacer del fantasma una entidad axiomática. Y entonces introduce esta palabra, el axioma. El fantasma es un axioma. Yo entonces intento pensar. Nunca fui muy buena en matemáticas, como creo que ninguno de nosotros. Pero el axioma es una preposición tan evidente que no requiere demostración. Si un fantasma fundamental es un axioma, de alguna manera podríamos pensar que no requiere demostración. En un momento determinado de mi vida personal, me tocó terminar el análisis en París y en aquel tiempo estaba muy de moda aquello de hacer el pase. Recuerdo que el analista con quien yo terminé mi tratamiento me dijo que yo estaba preparada para hacer el pase y que podía hacerlo, ya fuera en Buenos Aires, Argentina, en Caracas, Venezuela o bien en París, Francia. Yo recuerdo que como en ese tiempo yo estaba haciendo mi trabajo analítico en francés, tenía ganas de hacer el pase en castellano, así que me decidí por Caracas, porque yo siempre, no es ningún secreto, tiendo de América Latina para el norte, Caracas, en lugar de Argentina. Entonces me fui a Caracas. Fíjense que después de hacer el pase, tuve la posibilidad de entrar en un cártel del pase. Y el cártel del pase implica que varios analistas, a quienes en aquel tiempo, les estoy hablando de 1995, les ponían el nombre de pasadores. Pues estos pasadores, que éramos todos los que habíamos hecho la experiencia del pase, experiencia que he de decir siempre deja algo bueno, porque cualquier experiencia deja algo bueno, pues estábamos alrededor de este cártel en donde el +1 era también otro pasador. Y, por supuesto, el tema del cártel era el fantasma fundamental en el sujeto. Hablábamos mucho de esto, de que el fantasma tenía que ver con una frase, que el fantasma seguramente era un axioma, que era una frase que nosotros teníamos que llegar a esa frase en el tratamiento analítico, que el fantasma tenía que estar además vinculado normalmente a alguna cosa que tenía que ver con la posición del sujeto, obviamente, frente al gran otro. Y era bien interesante porque esto, por ejemplo, de pegan a un niño, podría ser una frase axiomática del fantasma. O, por ejemplo, algo alrededor de la voz. Yo trabajé con muchas analistas cuyo final de análisis había terminado en la cuestión de la voz. Es muy interesante para nosotros la voz porque fíjense ustedes que eso es lo que somos finalmente como analistas también. La voz que yo transmito mediante mi voz esta conferencia. De alguna manera nuestra posición ante la voz para todos aquellos que cogemos un micrófono es una posición importante. Alguien decía por allí que de alguna manera el fantasma que había podido reducir en su pase y en su tratamiento analítico era algo del orden una voz que no quiere ser escuchada. Y que de alguna manera eso era lo que había marcado a ese sujeto y entonces el final de análisis permitía que al no ser una voz que podía ser escuchada, pues entonces ahora reordenando la historia podía hacerse escuchar. Algo de este orden del fantasma fundamental es lo que voy a intentar transmitir. Hay mucha polémica en torno a si el final del análisis es realmente el atravesamiento de este fantasma fundamental.
Hoy en día en París hay muchos debates, hay personas que consideran que no se atraviesa ningún fantasma, hay otras que siguen pensando que sí. En la teoría lacaniana, hoy por hoy, lo que hay escrito dice que sí. Para Lacan, el final de análisis implicaba un atravesamiento de ese fantasma fundamental, y así lo escribió en varias ocasiones. A mí lo que me interesaba del fantasma, además del fantasma fundamental, eran aquellos fantasmas que pueden estar alrededor de ese fantasma fundamental, que vamos a decir sería esta frase axiomática. Yo la miro un poco que, si no es necesario explicarlo, es un poco la manera como el sujeto se posiciona. A veces tú miras a un sujeto y quizá no le es necesario decir nada porque ya está posicionado de alguna manera. Creo que todo lo que tiene que ver con el estilo de un sujeto lo posiciona de alguna manera. Es cierto que hay ciertas etiquetas y ciertos clichés y no deberíamos irnos por allí porque serían prejuiciosos, pero también es cierto que si de alguna manera se decide reencarnar o tomar un hábito, ciertos significantes que te representen ante el público en general, y lo estás haciendo de una manera consciente después de un recorrido analítico, definitivamente hay algo del orden de que esos significantes que te están representando de manera consciente, tú quieres que te representen. Pero las fantasías y los fantasmas que están alrededor pueden ser, por ejemplo, los bosquejos, las escenas, las frases que no son las fundamentales axiomáticas, y sobre todo las fantasías masturbatorias. Importantísimo ese tema, porque en las fantasías masturbatorias se encuentra de manera bastante asertiva algo del orden del goce y de la irrupción de ese goce en el sujeto. El problema es que los sujetos difícilmente nos cuentan sus fantasías masturbatorias. Hay que llevar un buen rato de análisis para que un sujeto pueda contarle al analista cuáles son realmente esas fantasías. Y la razón es que las fantasías o los fantasmas masturbatorios surgen justamente del orden del campo de la perversión. Y recordemos lo que es la perversión. La perversión tiene que ver con hacer surgir la división del sujeto al límite. Por eso angustia el estar cerca de la estructura perversa, porque de alguna manera te desnuda, te destapa, de alguna manera te quita el velo, que sería el losange, ese velo del fantasma. El perverso sabe, o cree que sabe, pero en todo caso te mira como que sabe, y ya con la mirada te pone a temblar, te desnuda. El campo de la perversión es un campo complicado, y las fantasías y los fantasmas masturbatorios surgen del campo de la perversión. Cuando un sujeto en análisis es capaz de contar esas fantasías masturbatorias, empezamos a encontrar un buen momento para realmente ir avanzando en el tratamiento analítico. Pero como eso no es fácil, y como tampoco es fácil comentarlas con la problemática de poder de alguna manera caer en una falta de ética por decir algo que puede no quedar en el anonimato, he recurrido a una serie de televisión maravillosa que se llama Instinto. La serie es española, se la recomiendo ampliamente. Hoy en la noche, por favor, empiecen a verla. 8 capítulos, pero en el 8º capítulo está la solución de todo lo que tenemos que ver. Es un actor español que se llama Mario Casas. Y esta serie va precisamente de las problemáticas con los fantasmas masturbatorios. Trata justamente de qué es lo que le hace, en palabras de España, ponerse, qué le pone a este sujeto. En palabras de México, ya no me acuerdo muy bien porque han cambiado, pero
excitarse, cuando alguien se excita, entonces eso que le excita, ponerse cachondo, eso que le excita es, no, creo que en México no se dice así, caliente, cachondo también es de España. Eso que le excita al sujeto es lo que va directo a la cuestión del campo de la perversión, de donde va a sacar su fantasma masturbatorio. Nosotros podemos de alguna manera ir directo al fantasma masturbatorio cuando en un momento determinado un sujeto te dice que le han pedido que se haga una masturbación para, por ejemplo, poner en un botecito un poco de semen. Cuando una mujer se va a masturbar y necesita llegar al orgasmo, tiene también que recurrir mentalmente a su fantasma masturbatorio. Pero como les digo, es complicado que la gente sin vergüenza lo diga, porque normalmente eso produce vergüenza. Y eso produce vergüenza pues por lo mismo, porque lo vamos a sacar del campo perverso. En el caso del protagonista de la serie de Instinto, les voy a hacer spoiler, pero ustedes van a ver que él tiene una problemática idéntica de lo que le excita, es a donde lo remite precisamente su trauma sexual. Eso es lo que yo quiero coger acá. Lo que excita, en algunas ocasiones, es lo que te remite directamente al trauma sexual. Está fácil verlo en Mario Casas, pero ya cuando se trata de una niña violada, la cuestión se complica un poco. No obstante, es importante comprender que las personas, niños, niñas, que han tenido un abuso sexual, en muchos casos, la clínica nos mostrará y nos demostrará que ha sido en manos de gente cercana. O bien el hermano mayor, el tío, el padre, el padrastro, el cura de la iglesia. Y estas personas cercanas forman parte del entorno amoroso de la niña o del niño en cuestión. Imaginemos por un momento lo complicado de sentir en carne propia que el tío amado, que el padre amado, que el hermano mayor amado, en un momento determinado va a tener un acto sexual con esa niña o con ese niño. Le llamamos violación porque es una violación, pero en muchas ocasiones está disfrazado de un acto de amor. En muchas ocasiones ese padre, padrastro, tío, hermano mayor o cura de la iglesia le dice a la niña o al niño que lo que está haciendo es algo bueno, que eso ha ocurrido porque se aman, porque es el producto del amor más puro. Incluso he escuchado en varias ocasiones en mi consultorio. ¿Qué ocurre con esa niña de 8 años? Con ese niño, a veces de 6, a veces de 13. ¿Cómo introducir en su pequeña mente de sujeto que todavía no está constituido del todo el acto monstruoso al que está siendo sometido? Se va a distorsionar su mente, se va a distorsionar su cuerpo, se va a distorsionar su vida sexual de adulto. Y mi labor esta noche es tratar de dar algunas puntaladas,
hacia lo que puede ocurrir en el caso de una niña. La niña, mujercita, que ha sido por un hombre. Esta niña siente amor por el hombre que la ha violado. Y va a llegar un momento en el que va a tener que hacer en su mente el recorrido necesario de dejar de negar que lo que ha ocurrido ha sido un acto de amor y poder de alguna manera tirar esa idea para colocar en su mente que ha sido víctima de una violación y que entonces tiene de alguna manera que hacer algo con eso. El problema es que nosotros encontramos a estas niñas violadas cuando ya son mujeres. Y una mujer que ha sido violada es una mujer que tiene síntomas. No va a vivir su sexualidad de una manera, ya no voy a decir yo normal, porque creo que nadie podemos utilizar esa palabra en la sexualidad, pero sí puedo decir sana. No va a vivir una sexualidad sana. Hay dos tipos generalmente de actitudes en la niña violada o en el niño violado. Una de ellas es intentar seducir allí donde fue seducida. El fantasma es de seducción y ella es la víctima seducida, y de adulto se va a colocar exactamente en lo opuesto, es hacer lo opuesto, una inversión, como cuando hablamos de que la maltratada se convierte en maltratadora, la violada se convierte en violadora. Yo diré, la seducida puede convertirse en seductora, y esa mujer seductora puede seducir de distintas maneras. Una de las maneras en las que muchas de mis pacientes violadas a temprana edad seducen es acostándose con varios hombres en la edad adulta y llevando una vida de promiscuidad. Por supuesto están los significantes sociales, que esos son universales en México, en España, en Francia y en todo el mundo. Se le cataloga de puta. En muchas ocasiones también pueden prostituirse y hacerse pagar por sexo. Hay algunas películas que tratan del tema. Bella de Día, una de las películas que trabaja Gorana Manenti en este libro, habla precisamente del fantasma de la prostitución, en donde Catherine Deneuve, que va a ser la protagonista, se hace prostituir y se hace pagar. Pero hay muchas películas nuevas en donde se habla de las mujeres que hoy en día les llamamos las escort, que van a ser mujeres de compañía de alto nivel y que también van a hacerse pagar por sexo. Una de las series que más me puso en contacto con esta conferencia es la de Negocio. Es una serie brasiliana en donde se habla precisamente del trabajo de las prostitutas. Y se trata de ver qué es lo que habían sido esas chicas de jóvenes, de niñas, en dónde inició este trauma que llamaremos el trauma sexual. La primera vez en la que la chica tuvo la experiencia sexual. Entonces volvemos otra vez un poco a Freud. Allí donde Emma decide entrar por segunda vez a la pastelería donde le habían pellizcado los genitales, y Freud se cuestiona si hay algo del deseo en Emma para regresar a que vuelva a ocurrir, aunque después ella lo niega y luego viene la fobia de no querer entrar a ninguna tienda. En las chicas que han sido violadas, cuando ha sido por una persona cercana, esto se mantiene generalmente oculto. No se va a decir hasta después de muchos años en un tratamiento analítico. Yo me he encontrado con que mi monólogo de este curso, que se llama Jessie y que habla precisamente de una niña violada, de una película que vi de Tim Roth, un director de cine, quien a su vez también fue violado por su abuelo, y él decidió hacer esa película porque, según él mismo dice, le parecía un poco difícil hacerlo en un hombrecito,
y entonces decidió hacerlo en una niña. Él hace la película que se llama War Zone, se tradujo como Zona Obscura en lugar de Zona de Guerra. Y la protagonista de la película, que es de quien yo voy a coger el personaje de Jessie, es una niña que ha sido violada por su padre. La violación va a hacer que muchas de las niñas tengan en el futuro una negación que las introduce en la falta de aceptación del acto. Pero el síntoma a nivel del cuerpo habla, porque hay una violencia en el cuerpo, hay una violencia en el significante del cuerpo. Y eso es lo que habla, porque la chica violada no va a actuar de una manera más que violenta. Seduce y después agrede y violenta. Son chicas que tienen relaciones muy tormentosas con sus compañeros de sexo. Son chicas a las que les es muy difícil confiar en el hombre. Son chicas que desearían de alguna manera ser bisexuales u homosexuales para no tener que acostarse con hombres. No creen en los hombres, pero no saben decirlo y no saben por qué. Hasta que llegue el momento en el que logran ponerse en contacto con esta primera escena, la escena de la violación. Y logran entonces decir que no era amor. Y logran entonces decir que fueron agredidas. Y algunas, las más afortunadas, logran enfrentarse a sus violadores, que por supuesto, 20 años o 30 años después, son unos viejos decrépitos que dan pena. Pero eso no significa que no hayan sido unos depredadores y unos violadores en su momento. Enfrentarlos, si es que han tenido la suerte de que no hayan muerto, viene a producir la cura. ¿Qué es la cura? Yo diría que la posición del fantasma fundamental no va a cambiar. Si puede de alguna manera expresarse en cada caso particular como violan a una niña, probablemente pueda de alguna forma ir recorriendo los significantes hasta que logre posicionarse de una manera donde ya no quede en la posición de víctima, pero tampoco de depredadora. Porque el problema de la víctima es que también es una gran depredadora. Y si no tiene un tratamiento analítico, así como ella fue dañada, de la misma manera dañará. Y habrá hombres víctimas de ella, y habrá mujeres víctimas de ella, porque bastante ha sufrido y no sabe hacerlo de otra manera. El tratamiento analítico es entonces, en mi opinión, un tratamiento que salva vidas, que salva parejas, que permite que se pueda construir puentes de amor sano entre las personas. Pero es importante lograr llegar al núcleo del problema. Es importante que la gente logre decirlo, articularlo, hablarlo, para poder de alguna forma posicionarse de una manera distinta ante ese fantasma de víctima. No se pueden quedar en el sitio de la víctima, porque es igual de dañino que el verdugo. Tienen que cambiarlo, tienen que posicionarse a otro sitio distinto, por una sola razón a nivel teórico. Porque el síntoma de la víctima es un síntoma en donde el fantasma fundamental habla siempre de algo del orden de la conmiseración. En cambio, cuando se logra pasar a otra posición, ya no eres más instrumento del goce del otro. El fantasma tiene como principal tarea tratar de revelar cuál es el deseo del otro. Pero más allá de saber el deseo del otro, el sujeto necesita cierta posibilidad de visualizar la irrupción del goce del otro. Y cuando lo logra,
entonces puede posicionarse de otra manera, en donde el otro definitivamente cae y entonces ya no puede usarte más como instrumento de goce. Mi paciente era una chica cuyo padre, después de haberla violado, claro está, miraba por la calle, allí en una calle en España que se llama Montera, a las prostitutas, yendo de la mano de su hija. La niña miraba a aquellas mujeres que eran para ella objeto de goce del padre, objeto de deseo del padre. Lo primero que hizo al ser adulta fue identificarse a estas mujeres, vestirse como ellas, seducir como ellas, pintarse los labios y las uñas de rojo. Ella seguía como instrumento de goce del padre. Seguía tratando de ir como la histérica Dora detrás de la otra mujer que es la que le produce al hombre, su padre, ese deseo y ese goce. Es necesario, en un recorrido analítico, lograr salir de esta identificación de lo que llamamos el fantasma de la prostitución para poder crear algo nuevo en donde la mirada del padre ya no haga que la chica baje la cabeza, ya no haga que la chica se sienta culpable. Esa chica puede pasar de la culpabilidad a la aceptación de una historia complicada, pero que de alguna manera probablemente sea lo que le dé fuerza a su voz. Muchas gracias.